Amén, hermanos. Buen día. Que el Señor les bendiga. Hermoso día que nos regala el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, dice su palabra. Yo estoy contento de estar juntamente con ustedes compartiendo esta reunión y compartir la exposición de su palabra, ¿sí? Les invito a que busquen el libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 14, al final vamos a leer hasta el versículo 47. En esos versículos vamos a estar meditando en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 47. Tiene como subtítulo Primer discurso de Pedro. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios, seguimos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana, y te ruego, Señor, que utilices mi vida, Señor, para transmitir con fidelidad tu palabra, Señor, y que tu iglesia pueda ser bendecida el día de hoy, Señor. Que seas glorificado en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Largo, ¿no? El texto. Bien. Como bien saben, hermanos, nosotros como iglesia estamos siguiendo una serie expositiva acerca del libro de los Hechos, lo cual hemos titulado La misión de la iglesia, ¿sí? Y hoy hemos llegado al cuarto sermón de esta serie, la cual he titulado El nacimiento de la iglesia. En primer lugar, vimos hace 3 domingos atrás que la iglesia es una obra de Dios. Ese fue el primer sermón. La iglesia es una obra de Dios. No nace de una idea humana ni de un proyecto organizado por hombres. Es Cristo quien edifica su iglesia y nosotros somos llamados a participar de la misión que Él mismo inició. Eso vimos en el primer sermón. Luego aprendimos que una iglesia misionera es una iglesia que persevera en oración. El pastor Nicolás nos estuvo compartiendo eso. Vimos que antes de salir a predicar, los discípulos esperaron juntos, unánimes, buscando la voluntad de Dios y dependiendo completamente del Señor. El domingo pasado, el tercer sermón, vimos que una iglesia misionera es una iglesia llena del Espíritu Santo. Jesús mismo había prometido en el capítulo 1, versículo 8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿sí? Y ahí vimos la semana pasada en los primeros 13 versículos, del capítulo 2, el cumplimiento de esta promesa. Pero esta llenura del Espíritu Santo tenía un propósito, porque el Espíritu Santo no simplemente descendió para producir acontecimientos extraordinarios, que vimos como lo relató el pastor Raúl la semana pasada, sino que vino para impulsar a la iglesia, para darle el poder para anunciar el Evangelio y así cumplir la misión. Ese era el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que vamos a ver nosotros hoy en esta mañana. Que una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia misionera que es llena del Espíritu Santo, es una iglesia que proclama fielmente a Jesucristo. Y así comienza la misión de la iglesia, ¿sí? Esa fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de cosecha, se convierte ahora en el inicio de una nueva cosecha. Es una cosecha mayor, es una cosecha espiritual, es una cosecha de almas, ¿sí? Por medio de la proclamación del Evangelio, Dios comienza a reunir a un pueblo de todas las naciones, cumpliendo así la promesa de esa nueva alianza, de ese nuevo pacto. Al texto yo lo he dividido en 4 partes. En primer lugar, del versículo 14 al versículo 21, vemos el fundamento, es decir, la base de la proclamación, ¿sí? ¿Cuál es ese fundamento de la proclamación? Y es la palabra de Dios misma.
Después de ese estruendo del viento recio y de las lenguas como de fuego que fueron relatados en los primeros 14 versículos, la multitud queda asombrada, ¿sí? Queda atónito, dice el relato en algunos casos. Dice que estaban maravillados y preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Ellos estaban viendo un suceso extraordinario, como bien fue relatado la semana pasada, es un antes y un después. Es un evento que marcó la historia, porque es un evento que marca el inicio de la iglesia. Y todas las personas que estaban allí presentes estaban atónitas, asombradas, y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros, en cambio, dice que se burlaban de los discípulos diciendo, estos están borrachos, estos están ebrios, ¿sí? Y es en ese momento donde el apóstol Pedro se pone de pie para hablar, ¿sí? Se pone de pie para dar ese discurso o ese primer sermón de la iglesia. Y lo primero que a mí me llama la atención de lo que el apóstol Pedro habla es cómo él responde. Porque fíjese que él no intenta defender con argumentos personales. Yo sentí esto, yo viví esto. Él no cuenta una experiencia emocional, ¿sí? No dice, créanme porque yo sentí esto o porque vivimos esto. Pedro hace algo mucho más importante, ¿sí? Él abre las escrituras, él va a la escritura misma. Versículo 14 al 16 que leíamos, les leo rápido. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese esa última expresión. Esto es lo dicho por el profeta Joel. El apóstol Pedro no explica estos acontecimientos de Pentecostés apelando a su experiencia, ¿sí? Sino que él apela a la palabra de Dios. En otras palabras, el apóstol Pedro les está diciendo, lo que ustedes están viendo, ¿sí? No es algo improvisado, ¿sí? Dios ya lo había anunciado siglos antes y este es el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y comienza ahí el apóstol Pedro a citar Joel, precisamente el capítulo 2, versículo 28 al 32. Y ahí, hermanos, también es importante recordar, ¿sí? Como leíamos, que el profeta Joel había anunciado que llegaría el día en que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Y Pedro está afirmando que ese día ha llegado, ese día es hoy, le está diciendo. Esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de esa promesa. Las promesas que Dios había dado a su pueblo estaban comenzando a cumplirse delante de los ojos de toda esta gente. Y esto nos enseña algo muy importante, que la autoridad de la iglesia no está en sus experiencias, sino en la palabra de Dios. La iglesia no tiene un mensaje propio. Nosotros no tenemos un mensaje propio. Nosotros no anunciamos ideas humanas. No anunciamos filosofías, no predicamos filosofías, no comunicamos opiniones. La iglesia anuncia lo que Dios ya ha dicho en su palabra, o eso debería ser. Por eso, más adelante, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, escribe a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es el por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no nace de experiencias extraordinarias, hermanos, ¿sí? La fe nace cuando la palabra de Dios es anunciada, cuando la palabra de Dios es fielmente predicada. La fe es el medio por el cual llegamos a Cristo y Cristo es quien nos salva. Somos justificados por Cristo, por medio de la fe. Ahora bien, ¿qué dice el profeta Joel que el apóstol Pedro considera tan importante? En los versículos 17 y 18 encontramos una promesa maravillosa, ¿sí? Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré
de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Esto significa que todos recibirían el Espíritu de la misma manera, sin distinción de fe, ¿sí? Sino que el Espíritu ya no sería derramado solamente sobre algunos líderes escogidos, como ocurría en el Antiguo Testamento. Ahora Dios dice que va a derramar su Espíritu sobre todo su pueblo. Por eso es que el profeta Joel menciona hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas. El énfasis no está en la edad, no está en el sexo de las personas, no está en la condición social, sino en que todos los creyentes serían capacitados para dar testimonio de Cristo. Todos, jóvenes y grandes, hombres y mujeres, todos serían capacitados para dar testimonio, para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la misión ya no está limitada, ya no queda limitada a unas pocas personas, porque ahora toda la iglesia sería enviada a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la iglesia. Y el apóstol Pedro termina la cita de Joel con una declaración que resume el propósito de todo este acontecimiento. Fíjese, versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es el objetivo de la proclamación, hermanos, ¿sí? Ese es el propósito de testificar a Cristo. Ese es el propósito por el cual anunciamos a Cristo, ¿sí? Porque para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. No es impresionar a las personas, no es despertar o generar curiosidad en las personas, no es producir emociones, sino que esas personas sean salvas. Por eso es que la iglesia debe anunciar el Evangelio. No solo el pastor o los pastores o el grupo que hace evangelismo, todos tenemos la tarea de proclamar el Evangelio. Pablo dice más adelante en el libro de Romanos, si quiere buscarlo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mis hermanos, la salvación llega cuando el Evangelio es proclamado. Y aquí encontramos esa primera aplicación para nosotros, ¿sí? Una iglesia como la nuestra, verdaderamente misionera, no basa su ministerio en experiencias o emociones o estrategias humanas, para nada. Una iglesia verdaderamente misionera basa su autoridad en la palabra de Dios. Allí radica nuestra autoridad, en la palabra de Dios. Y porque la palabra tiene autoridad, la iglesia proclama con confianza a Cristo. Porque la palabra es la que tiene autoridad, sabiendo que Dios va a utilizar ese mensaje para llamar a pecadores al arrepentimiento por medio de la fe. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia llena de la palabra, porque el Espíritu Santo nunca actúa separado de la palabra que Él mismo inspiró. Amén, hermanos. Entonces, nosotros, el fundamento de nuestra proclamación es la palabra. Proclamamos a Cristo. Ese es el fundamento, ¿sí? No proclamamos experiencias propias, no proclamamos cosas que yo soñé, yo proclamo la palabra. Una iglesia misionera proclama la palabra. Allí radica nuestro fundamento. En segundo lugar, o el segundo punto, Hechos del 22 al 36, ¿sí? Acá vemos ahora el centro de la proclamación, ¿sí? Y el centro de lo que proclamamos es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Proclamamos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de nuestra proclamación, nuestro Señor Jesucristo.
Fíjese, como le decía recién, hasta acá hemos visto que la autoridad de la proclamación es la palabra de Dios. Pedro explicó lo que estaba ocurriendo en Pentecostés apelando a las Escrituras, ¿sí? Y mostrando que todo formaba parte de un plan que Dios ya había anunciado por medio del profeta Joel, ¿sí? Entonces, la autoridad radica en la palabra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Pedro anuncia? ¿Sí? ¿De qué se trata el sermón del apóstol Pedro? ¿O de quién habla el apóstol Pedro? El centro, mis hermanos, de la predicación nunca debe ser el hombre. El centro de la predicación siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Varones israelitas, les dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ¿sí? Pedro podría haber hablado del viento recio, ¿sí? O de las lenguas como de fuego, de los milagros extraordinarios que estaban pasando en ese momento. Sin embargo, él no dedica su sermón, no dedica su oratoria a explicar esas manifestaciones extraordinarias, ¿sí? Bien podría haber hecho eso, pero él no apunta a eso. Tampoco habla de los apóstoles o de él mismo, ¿sí? Sino que todo su mensaje gira alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y allí es justamente lo que le decía recién, el segundo punto. El centro de la proclamación de una iglesia misionera es la persona de Jesucristo. Proclamamos a Jesucristo, proclamamos su mensaje. Esto nos enseña que una iglesia llena del Espíritu Santo no pone el foco en las experiencias, sino en Cristo, ¿sí? El propósito del Espíritu siempre es exaltar al Hijo. Jesús mismo lo había anunciado en San Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso Pedro presenta del versículo 22 al 36 4 verdades acerca de Jesús, ¿sí? En el versículo 22, como recién leía, Pedro comienza a recordarles quién era Jesús, ¿sí? Varones israelitas, como le decía recién, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mis hermanos, el Señor Jesús no apareció de manera repentina ni pasó desapercibido en la historia. Por supuesto que no. Durante aproximadamente 3 años que duró su ministerio, nuestro Señor Jesús recorrió aldeas, recorrió pueblos, ciudades, sanando a enfermos, haciendo milagros, dando vista a los ciegos, haciendo andar, caminar a los paralíticos, limpiando a los leprosos, expulsando demonios e incluso resucitando muertos. Todo eso lo vemos en el relato de los evangelios. Milagros extraordinarios que nuestro Señor Jesús hizo durante esos 3 años aproximadamente. Pero todos esos milagros tenían un propósito. No eran simplemente actos de compasión de nuestro Señor Jesús. Esos milagros eran señales que confirmaban de quién era Él, que confirmaban que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él había sido enviado por el Padre y que todo lo que Él hacía era conforme a la voluntad del Padre. Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿sí? Toda la vida, mis hermanos, toda la vida de Jesús apuntaba a revelar que Él era el Mesías prometido. Y eso es lo que el apóstol Pedro les está recordando a esta multitud que estaba escuchando allí luego de estos acontecimientos extraordinarios en Pentecostés. Entonces, Jesús vivió una vida aprobada por Dios. Eso es lo primero que les recuerda Pedro a esta multitud. Segundo, versículo 23, Jesús murió conforme al plan de Dios. Pedro
fíjese que pasa inmediatamente de la vida de Cristo a su muerte. Y dice algo que quizás a primera vista parece una contradicción, ¿sí? Fíjese el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí aparecen dos grandes verdades que la Biblia enseña al mismo tiempo. Por un lado, la muerte de Cristo fue el plan soberano de Dios. Es decir, que nada ocurrió por accidente. La cruz no fue un fracaso. No fue un plan improvisado porque Israel había rechazado a Jesús. No. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado enviar a su Hijo para salvar a pecadores, ¿sí? Isaías 53:10 dice: mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, ¿sí? Ya había sido determinado por Dios. Pero al mismo tiempo de esta verdad, ¿sí?, Pedro afirma que quienes crucificaron a Jesús fueron responsables de su pecado, ¿sí? Ellos actuaron voluntariamente y deberían responder por ello. Y aquí estamos viendo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Mis hermanos, la soberanía de Dios nunca elimina la responsabilidad humana, nunca elimina la responsabilidad de las personas. La cruz fue al mismo tiempo el acto más malvado cometido por los hombres, pero al mismo tiempo el acto más glorioso del plan redentor de Dios, ¿sí? Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Allí Dios estaba llevando a cabo nuestra salvación. Versículo 24 al 32 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús, mis hermanos, resucitó venciendo la muerte, ¿sí? La historia no termina en la tumba, no. Así como ese Jesús que vivió esa vida perfecta y que murió esa muerte sustituta, resucitó. Qué expresión tan extraordinaria la que dice Pedro, ¿no? Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, dice, que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviese a nuestro Señor Jesús. Era imposible. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el autor de la vida, ¿sí? Porque la muerte no tenía poder sobre el Santo de Dios. Y aquí el apóstol Pedro demuestra nuevamente esta verdad, no recurriendo a su experiencia, sino recurre a las Escrituras. Y ahora el apóstol Pedro cita el Salmo capítulo 16, donde David había anunciado proféticamente que el Santo de Dios no vería corrupción. Pedro explica que David murió y fue sepultado, por lo tanto no hablaba de sí mismo, ¿sí? Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de nuestro Señor Jesús. La resurrección de Jesús confirmó que Él verdaderamente era el Cristo prometido, ¿sí? Como dice Pablo, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4, ¿sí? Hermanos, la resurrección es la prueba de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre y que el pecado y la muerte fueron vencidos, ¿sí? Eso es lo que está predicando Pedro a esta gente. Pero no solo nuestro Señor Jesús vivió esa vida perfecta, no solo murió una muerte sustituta y no solo resucitó, sino que Pedro continúa explicando del versículo 33 al 36. Finalmente, Pedro dirige ahora la mirada de la multitud hacia el cielo, porque Jesús no solamente resucitó, sino que Jesús hoy reina, ¿sí? Nuestro Señor Jesús reina, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios,
¿sí? Y termina concluyendo en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, a este Jesús que vosotros crucificasteis, le dice a la multitud y nos dice a nosotros, a este Jesús que vosotros crucificasteis, porque nosotros también estábamos allí. Cuando Jesús murió, Él cargó con tus pecados y con mis pecados. A ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a ese Jesús, Dios el Padre le ha hecho Rey y Señor. Y Él gobierna a la diestra del Padre. Amén. El Jesús que fue rechazado por los hombres ha sido exaltado por el Padre. El que fue crucificado ahora está sentado a la diestra de Dios. El que murió ahora gobierna sobre todas las cosas. Y desde allí, desde su trono, desde allí desde donde Él está, ha derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso, hermanos, es que Pentecostés no apuntaba al Espíritu Santo, sino que todo lo acontecido en ese relato apuntaba a Cristo, apuntaba al Cristo exaltado que cumple su promesa al enviarnos su Espíritu Santo. Él cumple su promesa. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, este segundo punto, ¿sí? El segundo punto en cuanto a que lo que predicamos es a Cristo. Una iglesia misionera predica a Cristo, nos deja una enseñanza a nosotros. Y esa enseñanza es que cuando la iglesia anuncia el evangelio, no anuncia otra cosa, no anuncia, como decía, una filosofía o un conjunto de valores morales. La iglesia anuncia a Cristo, ¿sí? La iglesia debe anunciar a una persona, debe anunciar a Jesucristo. Y nada más que a Jesucristo, debe anunciar, como lo hizo Pedro, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección victoriosa, su exaltación como Señor de todo, porque ese fue el modelo que nos dejó el Señor por medio de esa primera predicación, ¿sí? Ese fue el mensaje de la iglesia primitiva. Ellos no predicaban otra cosa, sino a Cristo. Y ese debe ser nuestro mensaje también. Como iglesia misionera debemos predicar a Jesucristo. Debemos predicar, como les decía recién, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección y que hoy reina en gloria. Una iglesia verdaderamente misionera no tiene otro centro que no sea Cristo. Primera de Corintios 2:2 dice, porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Mientras Cristo siga siendo el centro de nuestra predicación, estaremos anunciando el único evangelio que tiene poder para salvar. Mientras anunciamos a Cristo, hermanos, mientras proclamemos sus verdades, estamos proclamando el único evangelio que tiene poder para salvar a pecadores. Repito, no proclamamos, no anunciamos ideas humanas, filosofías o experiencias. Proclamamos la persona de Cristo. Tercer punto, versículo 37 al 41. ¿Cuál es el objetivo de la proclamación? ¿Sí? El objetivo de esta proclamación del Evangelio, de proclamar a Cristo, es arrepentimiento y perdón. En primer lugar, el primer punto que vimos era la autoridad de la proclamación es la palabra de Dios, ¿sí? Vimos cómo Pedro no habló desde sus propias ideas, sino que explicó todo a la luz de las Escrituras. En segundo lugar, vimos que el centro de la proclamación es Jesucristo. Pedro anunció su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación.
Y todo el sermón apuntó a Cristo. No apuntó a los milagros extraordinarios que estaban pasando, sino apuntaba a Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo es predicado fielmente? La palabra misma lo responde. Versículos 37 al 41. El resultado de la predicación bíblica es que Dios transforma corazones por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, el resultado de una predicación bíblica cristocéntrica es arrepentimiento, corazones transformados por medio de su Espíritu Santo. Jesús mismo había prometido que cuando viniera el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿sí? Versículo 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Al oír esto, ¿sí? Al oír esto, ¿qué cosa habían escuchado? Lo que Pedro les había anunciado, la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y su exaltación. Al oír esto, ¿sí? ¿Qué haremos? Fue su pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que escucharon? Escucharon la palabra de Dios. Escucharon quién era Jesús. Escucharon que aquel a quien ellos habían rechazado y crucificado era el Mesías, ¿sí? Eso es lo que habían escuchado. Entonces, ocurrió algo que ningún ser humano puede producir por sí mismo, que es, fueron compungidos de corazón. Nosotros, hermanos, no podemos compungir de corazón a otra persona. Solamente la palabra. Predicar fielmente la palabra hace que en el otro pueda ser compungido su corazón. Y la expresión significa acá, compungido de corazón, significa que fueron profundamente traspasados, ¿sí? Es decir, quebrantados en su interior. Comprendieron su pecado delante de Dios y reconocieron su necesidad de salvación. Eso es lo que produce una predicación fiel del Evangelio. Hasta ese momento muchos de ellos, o sea, de los que estaban allí, pensaban que estaban bien delante de Dios. Eran religiosos, conocían seguramente las Escrituras, participaban de las fiestas judías, pero cuando el Espíritu Santo aplica la palabra a sus corazones, comprendieron recién que necesitaban a Cristo. Y esto nos recuerda, hermanos, que nadie, absolutamente nadie se convierte simplemente porque escucha un buen discurso. La conversión es una obra del Espíritu Santo. Nadie se convierte por escuchar un buen discurso. Absolutamente nadie. Por eso Pablo escribe más adelante en Hebreos, bueno, creemos que es Pablo, ¿no? En capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Mis hermanos, solamente la palabra puede producir eso. Por eso es que nosotros como iglesia misionera tenemos que predicar fielmente a Jesucristo. No tenemos que ir a compartir lo que nosotros sentimos. Siento en el corazón decirte esto. Si no es filtrado por medio de la palabra, es en vano. El mundo necesita escuchar el Evangelio de Cristo. El mundo necesita escuchar el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra tarea. Y esa es tu tarea, es mi tarea y es tarea de los pastores y de los hermanos que tienen un grupo que salen a hacer evangelismo, pero la tarea es de todos. La palabra llega donde nosotros no podemos llegar, que es al corazón de las personas. Versículo 38 al 40. Después de reconocer su pecado, la multitud hace una pregunta llena de angustia. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Es una de las preguntas más importantes de la Biblia. Y Pedro responde con absoluta claridad. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que el apóstol Pedro no le dice hagan buenas obras o deja de hacer esto y hace esto otro. No les pide que intenten mejorar su vida. No les propone un programa de superación personal. Lo que hace Pedro es anuncia el camino que Dios ha establecido para la salvación, que es arrepentirse y creer en la persona de Jesucristo. Es lo que hace el apóstol Pedro, arrepentirse y creer en Cristo. Mientras esta multitud estaba atónita, perpleja, y les preguntaban, ¿qué haremos con esto? Pedro le dice, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Y el arrepentimiento no consiste solamente en sentir tristeza por el pecado, porque muchos obviamente sienten quizás culpa. El arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Es dejar de vivir de espaldas a Dios para volvernos a Él con fe. Si estaba caminando en esta dirección, ahora me doy vuelta y camino en la otra dirección. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no lo va a producir un buen discurso, palabras elocuentes. El arrepentimiento lo produce la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Y el bautismo no era el medio para obtener el perdón, sino la evidencia pública que habían creído en Cristo y ahora le pertenecían a Él. No era que por bautizarse ahora ya dejaban de ser esclavos del pecado y ya eran salvos. No, el bautismo era una evidencia, un testimonio público de que habían puesto su fe en la persona de Jesucristo. Pedro también les recuerda que esta promesa no era solo para ellos, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, ¿sí? El Evangelio no estaba destinado únicamente a Jerusalén, en otras palabras. El Evangelio no estaba siendo predicado únicamente a ellos. Desde el comienzo Dios estaba llamando a personas de todas las naciones, ¿sí? Tal como Él lo había prometido. El Evangelio estaba siendo proclamado para toda tribu, lengua y nación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿sí? Qué escena extraordinaria, ¿se imagina eso? Sí, cuando un grupo de hermanos aquí en la iglesia local, 5, 6, 7 hermanos, 10 personas, se bautizan, nosotros nos gozamos y cantamos alabanzas al Señor y damos gloria y agradecimiento al Señor. Imagínense esa escena, 3,000 personas, ¿sí? Recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia del Señor. En un solo día, ¿sí? 3,000 personas habían sido añadidas a la iglesia del Señor. Pero debemos hacer una observación. Lucas no dice que Pedro convirtió a las 3,000 personas. Tampoco dice que el poder estaba en la capacidad del predicador. Mis hermanos, el crecimiento de esa iglesia primitiva la había dado el Señor, porque el Señor fue el que cambió la mentalidad, cambió el corazón de esas personas por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia fue una obra de Dios. Pedro sembró la semilla, pero fue el Espíritu Santo quien abrió los corazones de estas personas. Y Dios añadió a los que habían de ser salvos, ¿sí? Y eso confirma lo que había dicho nuestro Señor Jesús en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, ¿sí?
Yo edificaré mi iglesia, dijo nuestro Señor Jesús. Y ese relato está en Mateo 16, 18. Y ahí lo estaba cumpliendo. Porque no fueron las palabras de Pedro que convirtieron a estas personas. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo. La misión de la iglesia es proclamar el Evangelio. La obra de salvar pertenece al Señor. ¿Sí? La misión de la iglesia es proclamar el Evangelio, pero la obra de salvar pertenece al Señor. Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, la obra de salvación le pertenece al Señor. ¿Sí? Nosotros solamente proclamamos, predicamos, pero debemos hacerlo de manera fiel y debemos predicar al Jesucristo de la Biblia. No nuestras emociones, no lo que yo siento, sino predicar al Cristo de la Biblia. Esto, hermano, nos recuerda que el propósito de la predicación no es simplemente transmitir información, sino llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Cada vez que el Evangelio es anunciado, Dios confronta a esa persona con una decisión. Nadie puede permanecer indiferente delante de Cristo. Nadie. Tal vez algunos, como al principio del capítulo, se burlaban, porque dice que algunos se burlaban, ¿sí? Otros rechazarán el mensaje, pero habrá quienes, por medio de la obra del Espíritu Santo, serán convencidos de pecado y responderán con fe y arrepentimiento, con fe en nuestro Señor Jesús y arrepentimiento de sus pecados. Es por eso, hermano, que la iglesia no necesita cambiar el mensaje para hacerlo más atractivo. Nosotros no debemos cambiar el mensaje para hacerlo más atractivo. Nuestra responsabilidad es anunciar fielmente a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra que solo Él puede hacer, que es transformar corazones. La misma pregunta que hizo aquella multitud sigue siendo necesaria hoy. ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer con el mensaje del Evangelio que te has predicado hoy, los miércoles, los lunes, los martes, todos los domingos, los sábados? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje que estás escuchando? La respuesta debiera ser la misma que en ese momento. Arrepentirte y creer en Jesucristo. Y seguir a ese Cristo que murió y resucitó y hoy reina como Señor y Salvador. Esa misma pregunta sigue vigente y la respuesta debiera ser esta. Porque cuando Cristo es proclamado, mis hermanos, con fidelidad, el Espíritu Santo sigue obrando. Cuando la palabra es proclamada con fidelidad, el Espíritu Santo sigue obrando. Los pecadores siguen siendo transformados y Dios continúa edificando su iglesia para la gloria de su nombre. Mis hermanos, es predicar con fidelidad a Cristo, a ese Cristo como lo hizo el apóstol Pedro, a ese Cristo que vivió de manera perfecta, que murió, que resucitó y que hoy reina. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Y el cuarto punto dice, versículo 42 al 47, ya vimos la base, ¿sí? Ya vimos la base de la proclamación, que era la palabra. Luego vimos el centro de la proclamación, es Jesucristo. Recién acabamos de ver cuál es el objetivo de la proclamación, que se arrepientan de sus pecados, ¿sí? Y ahora vamos a ver el fruto de la proclamación, que es la comunión de la iglesia. ¿Qué ocurre después de que esas 3.000 personas creen en Jesucristo? ¿Termina allí? ¿Solamente han creído y no pasa nada más? No, porque Lucas sigue diciendo, la obra recién comienza, porque el Evangelio no solo transforma individuos, sino que forma un nuevo pueblo. Estas personas que se habían arrepentido de su pecado y que habían pasado a ser parte de esa primera iglesia, formaron ahora un pueblo nuevo. La predicación de Pedro no produjo simplemente decisiones momentáneas. Se bautizaron y no pasó nada más. No,
produjo una comunidad completamente nueva, una comunidad que vivía para Cristo y que reflejaba a Cristo. Eso nos enseña también, hermanos, que una iglesia misionera no solamente predica el Evangelio, sino que también vive el Evangelio. Porque, hermanos, no podemos ir a decir a nuestro vecino, a nuestro familiar, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, pero que mi vida lleve algo totalmente alejado del pecado, una vida en desorden. Mis hermanos, tenemos que ser testigos fieles, proclamar con fidelidad, pero que nuestra vida respalde a ese Cristo que predicamos. Entonces, una iglesia misionera, hermanos, como les decía recién, no solamente predica el Evangelio, sino que vive el Evangelio. El mensaje que anunciamos con nuestros labios debe verse reflejado en nuestra manera de vivir. Por eso, Lucas describe cómo era esa primera iglesia. Fíjese, versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Era una comunidad que perseveraba en la palabra, ¿sí? Lo primero que caracteriza a esta iglesia es que persevera. No era un entusiasmo pasajero, no era una emoción que había durado solamente algunos días. Ellos permanecían. Permanecer es ser constantes en el tiempo. Ellos permanecían firmes. ¿Y dónde perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles. Es decir, en la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la palabra de Dios. Aquellos nuevos creyentes comprendieron que no bastaba con haber escuchado solamente el sermón de Pedro o el discurso de Pedro. Necesitaban seguir aprendiendo quién era Cristo y cómo debían vivir para Él. En San Juan 8:31 nuestro Señor Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis hermanos, esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo escribiría más adelante, 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una iglesia sana siempre será una iglesia que ama, que estudia y obedece la palabra de Dios. Versículos 42 al 45. Fíjese que Lucas continúa diciendo, en la comunión, o sea, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y luego agrega, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, el Evangelio cambió profundamente la manera en que estas personas se relacionaban, ¿sí? Ya no vivían pensando únicamente en sí mismas. Ahora se preocupaban por las necesidades de sus hermanos. No significa que todos debían vender sus bienes obligadamente. Lo que Lucas destaca es la generosidad y el amor que existía entre estos hermanos. Estos hermanos comprendían que todo lo que tenían provenía de Dios y estaban dispuestos a compartir con quienes lo necesitaban. Y esa es una señal, esa es una característica, es una marca de una iglesia verdadera del Señor. San Juan 13:35, nuestro Señor Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La comunión de la iglesia también es un testimonio para el mundo, hermanos. La comunión de la iglesia es testimonio para el mundo. Cuando una iglesia vive unida, sirve con alegría y ama de manera práctica, está mostrando el poder transformador del Evangelio. Mis hermanos, cuando nosotros vivimos de esta manera, estamos mostrando al mundo el poder del Evangelio en nuestras vidas. Versículo 42. En el partimiento del pan también dice, ¿sí? Que continuaban perseverando en el partimiento del pan y en las oraciones.
¿sí? El partimiento del pan hace referencia muy probablemente a la cena del Señor. Cada vez que participaban de ella recordaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca olvidaban que su salvación descansaba únicamente en la cruz. Su salvación descansaba en la obra de Cristo. 1 Corintios 11, 26, Pablo les escribe: todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ellos constantemente estaban recordándose que la salvación era del Señor, que su salvación se debía a la obra sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, dice que estos hermanos también perseveraban en la oración. La iglesia que había nacido orando, porque Hechos capítulo 1 dice que estaban todos unánimes en oración, sigue siendo una iglesia que ora en Hechos capítulo 2. Fíjense que no dejan de orar. Antes de que se da ese puntapié inicial para predicar y anunciar el evangelio, ellos estaban orando. Empieza la misión de la iglesia continúa orando. Otra marca de una iglesia misionera, hermanos, es que persevera en la oración. ¿Sí? Comprendían que la misión no dependía de sus capacidades, porque eso es orar, comprender que la misión no depende de cuán bueno podemos ser nosotros hablando, predicando, sino que dependían del Señor, del poder de Dios. Por eso es que ellos buscaban constantemente al Señor en oración. Una iglesia que deja de orar comienza a confiar en sus propios recursos. Es así. Una iglesia que deja de orar es porque está confiando en sus recursos. Pero una iglesia que ora reconoce que solo Dios puede salvar, que solo Dios puede sostener y hacer crecer a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia verdaderamente misionera, tenemos que perseverar en la oración. Porque de esa manera le estamos diciendo al Señor: descansamos y confiamos en ti, que tuya es la obra. En ti descansamos, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que tú vas a hacer por medio de nosotros. Versículos 46 y 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces acá Lucas resume el fruto de aquella vida en comunidad. ¿Sí? Y nótese algo importante: Lucas no dice que la iglesia estaba obsesionada con el crecimiento numérico, ¿no? Sino que su prioridad era permanecer fiel a Cristo. Ese era su propósito, su objetivo, ¿sí? Vivían adorando al Señor, vivían aprendiendo del Señor, vivían sirviendo al Señor, vivían orando al Señor. Y mientras ellos eran fieles, ¿qué pasa? El Señor añadía a los que iban a de ser salvos. Es Dios quien hace crecer a la iglesia, mis hermanos. Es Dios quien da el crecimiento de la iglesia, no los programas de las iglesias locales. Es Dios el que da el crecimiento de su iglesia. Mientras nosotros nos mantengamos fieles al Señor, Él es el que va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Como ya vimos anteriormente, Jesús había prometido: yo edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18, y Pablo diría en 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mis hermanos, la misión de la iglesia es proclamar el evangelio y vivir de acuerdo a lo que Él dice por medio de su palabra. ¿Sí? La obra de salvar siempre le pertenece al Señor. Nosotros tenemos que vivir fielmente a lo que Él dice por medio de su palabra. La salvación es del Señor. La misión de la iglesia es predicar a Cristo, anunciar a Cristo, proclamar a Cristo, pero al Cristo de la Biblia, a lo que Él hizo, a ese Cristo que murió pagando la deuda de mis pecados, que vivió una vida perfecta, ganando la justicia para que sea imputada a mí y yo pueda entrar al cielo.
A ese Cristo es al que debemos de predicar. A ese Cristo, no a otro Cristo, al Cristo de la Biblia. La misión de la iglesia, como le decía, es proclamar el Evangelio y vivir de acuerdo con él. Y la obra de salvar siempre le pertenece al Señor. Hermanos, una iglesia misionera no solo anuncia a Cristo, también muestra a Cristo con su manera de vivir. Por eso es que debemos permanecer en la palabra, debemos orar, debemos vivir en comunión y servirnos unos a otros con amor. Y gloria a Dios que dentro de nuestra iglesia local está ocurriendo eso. Ayer me gozaba, había un grupo de hermanos que fue a ayudar a nuestro hermano Daniel Latki en la construcción de su casa. Mis hermanos, y así cada vez que hay un hermano que está en necesidad, la iglesia en amor es movida por el Espíritu Santo para edificarnos mutuamente. Por eso, hermanos, debemos permanecer en la palabra. Debemos orar, debemos vivir en comunión y servirnos unos a otros con amor. Proclamamos a Cristo con nuestros labios y lo reflejamos con nuestra vida, confiando en que es el Señor quien edifica su iglesia. Hermanos, seamos coherentes, prediquemos fielmente a Cristo, pero que nuestra vida dé testimonio de ese Cristo en quien nosotros hemos creído y a quien nosotros anunciamos. Para ir finalizando, al terminar este pasaje podemos ver cómo Dios hizo nacer su iglesia. Cumplió su promesa, derramó su espíritu y levantó un pueblo para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 2 de Hechos nos muestra un camino muy claro. La iglesia se afirma en la palabra, proclama a Cristo, el Espíritu Santo transforma corazones y el evangelio produce una nueva manera de vivir. Por eso una iglesia verdaderamente misionera no solo anuncia a Cristo, sino que vive para Cristo. Persevera en la palabra, ora, vive en comunión y lleva el evangelio allí donde Dios le ha puesto. Y esto también nos involucra personalmente a nosotros. La misión no pertenece, como les decía al principio, únicamente a pastores, evangelistas o misioneros. Cada creyente ha sido llamado a ser testigo de Cristo. ¿A dónde? Allí en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la facultad donde vas, en el entorno donde estás. Dios te ha llamado a ser testigo de Él allí. Dios te ha puesto para llevar el evangelio, el verdadero evangelio, a ese lugar. Y para quienes todavía no han creído en el evangelio, porque seguramente habrá aquí presente personas que todavía no han creído en el evangelio, la pregunta de aquella multitud sigue vigente. ¿Qué haremos? Y la respuesta es la misma. Arrepiéntete y cree en Jesucristo, porque fue Jesucristo quien vivió la vida perfecta que nosotros, que vos y yo jamás hubiésemos podido vivir. Fue Jesús quien murió en la cruz por tus pecados. Fue Jesús quien resucitó victorioso sobre la muerte y hoy reina a la diestra del Padre como Señor y Salvador. Y Él promete perdón y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. O sea que si nunca has puesto tu fe en el Señor, hoy es día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser tarde. La vida es un soplo. Hoy estamos con vida. A la tarde el Señor ya nos puede llevar. La muerte puede golpear a tu puerta. Hermanos, el verdadero milagro de Pentecostés no fue solamente el viento, el fuego o las lenguas. El gran milagro de Pentecostés fue que Cristo comenzó a ser anunciado a todas las naciones y que por medio de esa proclamación Dios comenzó a formar un pueblo para su gloria. Y esa obra todavía no ha terminado. La misión continúa y somos nosotros, vos y yo, los encargados de que esta misión continúe proclamando fielmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo sigue edificando su iglesia, hermano. El Espíritu Santo sigue obrando
El Evangelio sigue teniendo poder para salvar y nosotros tenemos el enorme privilegio de participar de esa misión. Que el Señor nos permita, hermanos, ser una iglesia que proclama fielmente a Cristo, que vive para su gloria y participa con fidelidad en su misión. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que tiene poder, Señor, por medio del Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido recordar este primer sermón, este primer discurso del apóstol Pedro, Señor. Y vemos, Señor, las evidencias que para que nosotros podamos ser una iglesia verdaderamente misionera, tenemos que predicar fielmente a Jesucristo. Debemos proclamar con fidelidad a Jesucristo. Señor, ayúdanos, danos denuedo, danos pasión por las almas perdidas, Señor, porque la misión continúa. Bendice, Señor, a tu iglesia local. Danos los recursos necesarios, Señor, para que podamos anunciar con fidelidad tu palabra. Toda la gloria y toda la honra sean a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.